cosas no son lo que parecen? Un mundo en el que, detrás de cada ley física, cada elemento natural y cada fenómeno, existe un conocimiento profundo y secreto, uno que solo unos pocos elegidos han tenido el privilegio de conocer: la alquimia. Esa palabra sola nos transporta a una época de misterio y sabiduría oculta, donde hombres y mujeres en túnicas largas y manos manchadas de tinturas secretas se dedicaban a transformar la realidad misma. Hoy te llevaré por un viaje profundo, hasta el mismísimo corazón de esta ciencia enigmática y mística. La alquimia, para muchos, es solo el mito de convertir el plomo en oro, una magia antigua de charlatanes. Pero, ¿y si te dijera que su propósito va mucho más allá? Que los alquimistas no solo buscaban riqueza material, sino también el conocimiento último del ser humano, el secreto de la vida eterna y la conexión directa con el universo. Entonces, ¿qué es realmente la alquimia? ¿Y qué significados ocultos podríamos descubrir en sus prácticas, que aún hoy podrían transformar nuestras vidas? Para entender qué es la alquimia, primero tenemos que despojarnos de nuestras ideas preconcebidas. La alquimia no es solo una ciencia de brujos o una superstición medieval. Es un conocimiento antiguo que abarca filosofía, ciencia, espiritualidad y, sobre todo, una comprensión profunda de los elementos naturales y de nosotros mismos. En el corazón de la alquimia están los 4 elementos básicos: fuego, tierra, aire y agua, y las 3 sustancias alquímicas principales: azufre, mercurio y sal. Estos elementos y sustancias representan no solo propiedades físicas, sino también energías y principios espirituales que, cuando son combinados correctamente, permiten al alquimista alterar la realidad. Imagina esto: en un mundo lleno de secretos, cada elemento tiene una energía, una vibración. El fuego no es solo calor, es fuerza, es acción, es voluntad. La tierra es estabilidad, paciencia, estructura. El agua es intuición, emociones, lo fluido. Y el aire es pensamiento, movimiento, ligereza. Para los alquimistas, todo, absolutamente todo en el universo, está compuesto de estos 4 elementos y las 3 sustancias alquímicas. Al dominar estos aspectos, el alquimista puede acceder a la realidad oculta detrás de la materia y, según la leyenda, llegar a la gran obra, la creación de la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. No todos los alquimistas son iguales. Desde los tiempos antiguos, aquellos que estudiaban esta ciencia se dividían en 3 tipos, cada uno con sus propias motivaciones y métodos. Esta clasificación aún sigue vigente entre los conocedores de la alquimia, y entenderla nos permitirá adentrarnos en la mente de estos antiguos sabios. El alquimista especulativo. Este es el alquimista teórico, el estudioso. Para él, la alquimia es un universo de símbolos, ideas y conocimientos. Es quien lee los textos antiguos, interpreta los símbolos y busca el entendimiento espiritual. Este tipo de alquimista quizás nunca pise un laboratorio ni mezcle sustancias, pero su labor es crucial, pues mantiene vivos los conocimientos filosóficos y espirituales que fundamentan toda práctica alquímica. Piensa en él como un guardián de la tradición, el alquimista operativo espiritual. Este alquimista no se limita a estudiar, sino que lleva los principios alquímicos al terreno de lo espiritual. Realiza rituales y ceremonias para armonizar su alma con los elementos y alcanzar un estado de conexión superior. Imagina a un alquimista en un cuarto oscuro, rodeado de velas y con incienso encendido. Este alquimista está allí, meditando y canalizando la energía de los elementos. Se trata de una práctica que no busca resultados tangibles, sino la transformación de la mente y el espíritu. Nietzsche, el alquimista operativo laboratorial. Aquí encontramos al alquimista más clásico, el que vemos en las películas y libros. Este es quien, en su laboratorio lleno de frascos, matraces y calderos, realiza experimentos con materiales y sustancias. Su objetivo no es solo la transmutación de metales, sino también la creación de medicinas y elixires que prolonguen la vida o que ayuden a sanar el cuerpo. Para el alquimista de laboratorio, cada paso es un ritual sagrado, cada sustancia una manifestación de la energía cósmica. Es un científico y un místico a la vez. Entonces, ¿cuál de estos 3 tipos te llama más la atención?
¿Te consideras un buscador de conocimientos, un explorador de lo espiritual o un investigador práctico? Para entender cómo surgió la alquimia, tenemos que viajar al antiguo Egipto. Allí, hace miles de años, la figura de Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, transmitió sus enseñanzas a los sacerdotes egipcios. Según cuenta la historia, Thoth enseñó a los humanos a observar el cosmos, a comprender cómo los astros, el sol, la luna y las estrellas afectan la Tierra y las estaciones, y cómo estos ciclos celestiales pueden influir en la vida humana. Pero Egipto no fue el único lugar donde surgieron estas ideas. Desde el Egipto antiguo, las prácticas alquímicas se extendieron a Grecia y luego a Roma, adaptándose a cada cultura y mezclándose con los conocimientos locales. Filósofos griegos como Pitágoras, Sócrates y Platón viajaron a Egipto para estudiar alquimia y regresaron fascinados por estos conocimientos. La alquimia, en cierto sentido, es una ciencia sin patria. No pertenece a una sola cultura, sino que es una red de saberes y prácticas que une a civilizaciones tan antiguas como la China, la India, la islámica y, por supuesto, la occidental. En los siglos posteriores, la alquimia se convirtió en un conocimiento oscuro y prohibido en Europa. Durante la Edad Media, los alquimistas debieron esconder sus prácticas de la Inquisición, que los perseguía acusándolos de brujería. Sin embargo, a pesar de la persecución, la alquimia continuó su desarrollo, en parte gracias a los manuscritos que fueron resguardados y pasados de generación en generación. Es en esta época donde la alquimia adquiere su carácter místico y misterioso, uno que ha perdurado hasta nuestros días. Si hay dos elementos que capturan la esencia y el misterio de la alquimia, esos son la piedra filosofal y el elixir de la vida eterna. La piedra filosofal es, según la leyenda, una sustancia capaz de transmutar cualquier metal en oro puro. Pero los alquimistas no veían esta transmutación solo como una operación material. En el fondo, la piedra representa la perfección del alma, la evolución máxima del ser humano. Al igual que el oro es el metal más puro, el alma del alquimista debía ser purificada hasta alcanzar el mismo nivel de perfección. La historia está llena de figuras que han afirmado haber encontrado esta mítica piedra. Uno de los casos más fascinantes es el de Nicolas Flamel, un escribano francés que, según la leyenda, descubrió los secretos de la piedra filosofal y con ella obtuvo riquezas incalculables. Flamel, sin embargo, usó su fortuna para construir hospitales y ayudar a los pobres, demostrando que la verdadera alquimia no es la codicia, sino el uso del conocimiento para el bien de la humanidad. El elixir de la vida eterna, por otro lado, es una sustancia que, según los alquimistas, tiene el poder de otorgar salud, juventud y longevidad. Esta búsqueda de la vida eterna refleja uno de los anhelos más antiguos de la humanidad, la inmortalidad. Sin embargo, la alquimia enseña que la vida eterna no es solo una cuestión de cuerpo, sino también de espíritu. El verdadero elixir de la vida es, en palabras de los maestros alquimistas, la paz interior y la armonía con el universo. En el siglo XV, un misterioso alquimista llamado Basilio Valentín escribió un libro conocido como Las 12 llaves. Cada llave es una etapa en el proceso alquímico, y su simbolismo nos revela mucho sobre la mentalidad y los objetivos de los alquimistas. La primera llave, por ejemplo, habla de un lobo devorando a un rey. Este extraño símbolo es, en realidad, una metáfora de la purificación del oro por medio del antimonio, una técnica alquímica que Basilio Valentín codificó para que solo aquellos con el conocimiento adecuado pudieran comprenderla. Pero más allá de la química, cada una de estas llaves es también una enseñanza sobre la vida. Los alquimistas creían que, así como el oro debe ser purificado, el ser humano debe someterse a un proceso de transformación para alcanzar su máximo potencial. Cada etapa representa una batalla interna, una prueba que nos purifica y nos acerca a nuestro propósito verdadero. En los últimos años, la alquimia ha dejado de ser vista únicamente como un misterio medieval o una pseudociencia olvidada. Documentales y artículos recientes han arrojado nueva luz sobre este conocimiento antiguo, revelando conexiones sorprendentes con la ciencia moderna y la espiritualidad. Algunos estudios sugieren que ciertas prácticas alquímicas, en especial las de purificación de metales y destilación de líquidos,
fueron los cimientos para técnicas utilizadas hoy en la química avanzada y la farmacología. Por ejemplo, un reciente documental de historia titulado Los secretos ocultos de la alquimia presenta descubrimientos arqueológicos que sugieren que algunos de los objetos utilizados por los alquimistas tenían un propósito mucho más específico de lo que se creía. En las ruinas de monasterios europeos se han hallado frascos y herramientas que los investigadores creen que eran utilizados en experimentos con plantas medicinales para extraer compuestos curativos. Según los arqueólogos, esto podría ser una evidencia de que algunos alquimistas alcanzaron conocimientos similares a los de la medicina herbal moderna, sin tener los métodos ni las herramientas tecnológicas que conocemos hoy. Además, se ha propuesto que la alquimia no solo buscaba transformar metales, sino que también se enfocaba en la transmutación interna del individuo. Psicólogos modernos han sugerido que los rituales alquímicos tenían un efecto similar al de prácticas de meditación profunda, ayudando a sus practicantes a alcanzar estados mentales de introspección y equilibrio. La relación entre los procesos alquímicos y el autoconocimiento es explorada en la obra de Carl Jung, quien vio en la alquimia una metáfora de la evolución personal. Así surge una pregunta intrigante. ¿Podría la alquimia ser una forma primitiva de terapia y transformación psicológica? Imaginemos por un momento cómo sería aplicar el conocimiento de la alquimia en el mundo moderno o incluso en una sociedad futurística. ¿Qué pasaría si lográramos dominar los principios alquímicos de transmutación para crear materiales sostenibles y fuentes de energía renovable? Existen teorías de ficción científica que especulan sobre la alquimia como una forma temprana de tecnología avanzada. Uno de estos conceptos plantea la idea de que la alquimia podría ser una protociencia que inspiró innovaciones futurísticas. Pensemos en un futuro donde una ciudad alquímica emplee técnicas de transmutación para reciclar materiales de desecho en nuevos recursos valiosos, reduciendo así la dependencia de materiales finitos. Este concepto también aparece en obras de ciencia ficción, que imaginan ciudades sostenibles, donde los elementos son manipulados de manera alquímica, para crear entornos autosuficientes y en armonía con la naturaleza. ¿Podría este conocimiento ser la base de tecnologías de reciclaje molecular, donde los materiales puedan ser transformados a nivel atómico, tal como lo soñaron los antiguos alquimistas? Otra teoría interesante, que aparece en algunas novelas de ciencia ficción, plantea la idea de un elixir de la longevidad, creado a partir de técnicas alquímicas y tecnologías biomédicas avanzadas. En un futuro cercano, podríamos ver la aplicación de conocimientos antiguos en bioingeniería para prolongar la vida humana. Esta perspectiva futurista no solo honra la búsqueda de los alquimistas por el elixir de la vida eterna, sino que también inspira preguntas sobre cómo estos principios antiguos podrían moldear las innovaciones en medicina y calidad de vida. La alquimia no es un conocimiento exclusivo de Occidente. Civilizaciones antiguas de todas partes del mundo desarrollaron sus propias versiones de esta práctica, lo que demuestra un intercambio de ideas y un entendimiento común sobre la naturaleza. En la China antigua, por ejemplo, la alquimia se enfocaba en la búsqueda de la inmortalidad a través de elixires. Se creía que ciertos compuestos minerales, cuando eran consumidos en la dosis adecuada, podían otorgar longevidad o incluso inmortalidad. Uno de estos elixires, conocido como elixir de Jade, fue usado por emperadores chinos con la esperanza de extender sus vidas. En India, el conocimiento alquímico estaba ligado a las prácticas espirituales de la Ayurveda y del Tantra. Aquí, la alquimia se centraba no solo en la transformación de materiales, sino en la evolución espiritual del ser humano. Los alquimistas indios creían que el alma misma podía purificarse a través de ciertos rituales alquímicos y que esta purificación ayudaría al individuo a alcanzar un estado superior de conciencia, conocido como moksha o liberación. Al observar estas tradiciones, surgen preguntas intrigantes. ¿Podría ser que estos conocimientos de alquimia de diferentes culturas compartieran un mismo origen? ¿O se trata de una intuición común del ser humano que en todas partes buscó las mismas respuestas sobre la naturaleza y la existencia? Esta conexión multicultural enriquece el misterio y nos lleva a cuestionar si existe una alquimia universal que trasciende culturas y épocas. La alquimia ha dejado una huella profunda en la cultura pop,
inspirando una gran cantidad de películas, series y videojuegos que han llevado sus conceptos a las nuevas generaciones. Uno de los ejemplos más conocidos es el anime Full Metal Alchemist, una historia donde dos hermanos utilizan la alquimia para tratar de revivir a su madre fallecida, solo para descubrir los peligros y misterios oscuros de esta práctica. Este anime no solo popularizó la alquimia entre el público joven, sino que también introdujo conceptos alquímicos complejos, como la idea de la transmutación humana y la piedra filosofal, en una narrativa accesible y emocionalmente poderosa. Otro ejemplo es la serie de videojuegos Assassin's Creed, donde se explora la influencia de los alquimistas medievales en los templarios y la búsqueda de reliquias sagradas. En algunos de sus títulos, se revelan secretos alquímicos que se conectan con la búsqueda de conocimiento prohibido y la eterna lucha entre el bien y el mal. Esta representación de la alquimia como un poder ancestral que puede ser peligroso o revelador ha capturado la imaginación de muchos, manteniendo viva la mística de la alquimia en el siglo XXI. Incluso en el cine, películas como Harry Potter y la Piedra Filosofal o El Código Da Vinci evocan la figura del alquimista y el misterio de la Piedra Filosofal, manteniendo vivo el legado de personajes históricos como Nicolas Flamel. En estos relatos, la alquimia es un poder oculto, un secreto que pocos conocen y muchos desean poseer. Este misterio, plasmado en la cultura pop, conecta generaciones, creando una fascinación por los secretos antiguos y el poder de la transformación. Aunque la alquimia ha sido en gran parte olvidada o considerada obsoleta, sus principios no están tan alejados de la ciencia moderna como podríamos pensar. La química, la medicina, la psicología y hasta la física han heredado conceptos de la alquimia. Incluso algunos de los científicos más importantes de la historia, como Isaac Newton y Robert Boyle, eran alquimistas. Imagina que en aquellos tiempos, los alquimistas ya observaban el concepto de conservación de la materia, mucho antes de que la ciencia moderna lo definiera. Ellos entendían que nada se destruye, solo se transforma. ¿No es esta la base de la química actual? Y cuando la alquimia habla de transmutar elementos, ¿no podríamos verlo como una premonición de lo que hoy conocemos como física nuclear? Uno de los aspectos más fascinantes de la alquimia es su simbolismo. Desde antiguos manuscritos hasta símbolos grabados en los muros de monasterios, la alquimia está repleta de símbolos enigmáticos que ocultan mensajes profundos. Estos símbolos, un león, un dragón, un sol o una luna, no solo representan sustancias, sino también energías, ideas y estados del alma. Para los alquimistas, el conocimiento no era algo que debía estar al alcance de todos. Por eso, usaban símbolos para codificar sus enseñanzas. Solo aquellos con la suficiente sabiduría y paciencia podían descifrar estos mensajes y acceder al conocimiento verdadero. Este lenguaje simbólico, en muchos sentidos, fue una manera de proteger el saber de las manos equivocadas. Y es también una invitación a los buscadores de conocimiento a mirar más allá de las apariencias. Alquimia y grandes mentes han ido de la mano a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci, Paracelso y Giordano Bruno, entre muchos otros, fueron influenciados por las ideas alquímicas. La alquimia no solo alimentó su curiosidad científica, sino también su deseo de comprender la vida en su totalidad. Uno de los ejemplos más destacados es el de Isaac Newton, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar alquimia en secreto. Para Newton, la alquimia era una herramienta para entender los principios divinos que rigen el universo. En su búsqueda de la piedra filosofal, Newton no solo buscaba oro, sino respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. La alquimia nos enseña que el verdadero oro no es el metal, sino el conocimiento, la sabiduría y la paz interior. Hoy, después de explorar estos misterios, te pregunto, ¿estás listo para empezar tu propio camino de transformación? ¿Qué opinas sobre la idea de que dentro de cada uno de nosotros existe el poder de cambiar y evolucionar? Deja tus comentarios y comparte tus teorías. La alquimia sigue viva en aquellos que buscan, en aquellos que miran el mundo con ojos curiosos. Te invito a seguir explorando y a suscribirte al canal para descubrir más secretos ocultos que podrían cambiar tu vida.